¿Habéis probado si funcionaba el vídeo? Quería meter algún vídeo. ¿Habéis hecho alguna prueba si funciona? Bueno, es igual, bueno, sí, lo tengo ahí. Si sabes dónde está. Sí, eso sí, porque tengo el hipervínculo, es solamente picar en el hipervínculo. Sí, supongo, ¿no? eso sí, los en vale. internet. Sí, los en internet tengo. Vale, muy bien. Bueno, Egunon, buenos días a todos. Antes de empezar, pues como es lógico, pues quería agradecer a Sartu la invitación a participar en estas jornadas. Más que agradecer y sobre todo felicitar pues por los 25 años del cumpleaños, lógicamente, y sobre todo también por el diseño de estas jornadas, que a mí me parecen realmente que en 2 días han conseguido traer a personas y tocar temas que a mí me parecen realmente muy interesantes, ¿no? Pero yo también tengo que decir que, además de esta felicitación, yo tengo que plantear una protesta de organización, porque yo, sinceramente, creo que a mí me ha tocado la pregunta más difícil de todo el seminario. Y voy a empezar explicando, lo digo en serio, porque hablar de prácticas innovadoras en el ámbito de la inclusión en estos tiempos realmente es muy difícil. Realmente es difícil y vamos a ir viendo cuáles son las tendencias. De algunas ya ha hablado Ana, cuáles son las tendencias, cuáles son las novedades o las prácticas que se pueden identificar en los países de nuestro entorno para ir viendo hasta qué punto estamos hablando de innovación o estamos hablando de casi de regresión, ¿no? Entonces, podemos hablar de innovación como cambio o de innovación como mejora. Y yo creo que muchas de las tendencias, y es la primera conclusión que me gustaría destacar, que muchas de las tendencias y de los cambios que se están produciendo no representan necesariamente una mejora. Creo que no representan una mejora, pero sí lo que hacen es definir la dirección en la que globalmente están avanzando las políticas de inclusión, ¿no? Entonces, yo aquí no voy a hablar tanto o solamente de políticas innovadoras, de políticas que mejoran los servicios de inclusión, sino sobre todo de cuáles son las principales ideas fuerza que están influyendo y que están regulando o regiendo las políticas de inclusión. Y también, y de intentar describirlas muy rápidamente, intentar detectar pues rápidamente cuáles son sus luces y sus sombras, ¿no? Porque también es verdad que todas ellas, yo creo que casi ninguna de ellas merece una crítica o digamos, un aprobado general, sino muchas de ellas tienen aspectos que a mi juicio son positivos y también aspectos que a mi juicio son negativos. Y en cualquier caso, yo creo que en general implican un cuestionamiento, una reformulación, como ha dicho Ana, de las políticas sociales en general que se estaban practicando hasta ahora, ¿no? También es verdad que la propia selección de los enfoques y de las políticas que yo he hecho pues es muy subjetiva, cualquier persona podría perfectamente haber hecho otra, y yo creo que cualquiera podría pensar que ni son todas las que están, o sea, que algunas de las que voy a hablar no son realmente ni siquiera novedades, y también que no están todas las que son, ¿no? Que hay elementos o innovaciones o novedades de las que yo, pues entre otras cosas, por falta de información o por falta de tiempo, no voy a hablar. Y también voy a evitar, aunque si tengo tiempo me gustaría poner algún vídeo muy concreto, pero también voy a evitar hablar de experiencias muy concretas y muy locales, que a veces pues son difíciles de explicar y de entender, sino más bien tanto de enfoques, de paradigmas, como de prestaciones y políticas nuevas que son bastante amplias, bastante sistémicas en ese sentido, ¿no? Y en cualquier caso, quien le pueda interesar alguna de los elementos de los que voy a hablar, bien de los enfoques, bien de las políticas o las prestaciones concretas de las que voy a hablar, pues puede recurrir al SIS, puede buscar esa información en la base de datos del SIS o puede recurrir directamente a nosotros, porque bueno, todo esto está realmente recogido también de una lectura o de unas lecturas de la documentación que nosotros recogemos y que pues sí que nos indica un poco por dónde van avanzando las políticas sociales, ¿no? Nando me dijo que no me perdiera en prolegómenos, entonces bueno, voy a saltarme un par de reflexiones que, si puedo, hablaré al final de en qué sentido o en qué líneas creo yo que hay que innovar, a qué contexto, cuáles son los elementos que definen el contexto al que nos debemos adaptar cuando hacemos políticas sociales. Pero eso, en todo caso, lo trataremos al final y, en cualquier caso, en la ponencia escrita, ¿no? Lo que sí voy a empezar es hablando de 6 enfoques innovadores o al menos dominantes en el ámbito de las políticas sociales, ¿no? ¿Cuáles son, a mi juicio, los 6 por lo menos de los enfoques? No todos tienen la misma importancia, pero 6 de los enfoques que están modificando, influyendo en las políticas sociales actuales, ¿no?
Bueno, ya veis que también en esta diapositiva he intentado innovar un poco, aunque no sé si con mucho éxito. Los 6 enfoques les voy a explicar ahora cada uno brevemente, pero un poco por situar el tema os los digo. Yo creo que el primero es el modelo o el paradigma de la inversión social, del Estado social inversor, que yo creo que es el paradigma de moda. Un segundo es el que ha tocado Ana, el paradigma de la activación o de la inclusión activa. Yo creo que hay un tercer paradigma que es muy importante y que es transversal, que no afecta solo o prioritariamente a las políticas de inclusión, que es el de la autodeterminación, la individualización, la elección y el control, que muchas veces se puede ilustrar perfectamente en el modelo o paradigma de vida independiente. Yo creo que estos son los 3 modelos o 3, no sé muy bien ni qué quiere decir la palabra paradigma, son los académicos, lo sabéis mejor. Yo creo que son 3 enfoques modélicos que están, yo creo que influyendo muy claramente en las políticas de inclusión. Hay otros 3 de los que yo también voy a hablar que creo que no tienen la misma importancia, pero que también me parecen importantes. Uno es el del papel del patrimonio y de la propiedad en la superación de la pobreza, que sobre todo en Asia y en Estados Unidos está modificando algunas políticas. Otro es el descubrimiento de las redescubrimiento, porque esto obviamente no es nuevo, de las redes sociales de voluntariado, de los vínculos comunitarios. Y un tercer enfoque que a mí me interesa tocar y que es más transversal es el reto de la eficiencia, el reto y también la tendencia a aplicar políticas o a medir las políticas en términos de eficiencia y un poco todo ese mundo de la práctica basada en la evidencia, ¿no? Y por no perder mucho tiempo, empiezo un poco intentando explicar pues ese modelo muy en boga y muy de moda de la inversión social, ¿no? Tienen un lema, ese modelo tiene un lema claro y que define muy bien cuáles son sus objetivos, ¿no? Cuáles son digamos, los principios que recoge. Es preparar mejor que reparar. También es verdad que, aunque ellos no lo digan, podrían tener un lema alternativo que es un poco el de los capitanes cuando el barco se hunde, ¿no? Las mujeres y los niños primero, porque, y además eso de que el barco se hunde, pues igual es muy propio de estos tiempos, ¿no? Y es verdad que el énfasis en la igualdad de género, en el papel de la mujer en las sociedades actuales y el papel de la infancia en las sociedades actuales define, yo creo que muy bien, el contenido y los objetivos de este enfoque, ¿no? Yo creo que lo que verdaderamente pretende este enfoque de la inversión social es, algo también ha apuntado Ana en ese sentido, es reconciliar la protección social con la eficiencia económica y sobre todo, y yo creo que en esa parte es un modelo interesante, con los cambios que se han producido económicos y sociales desde los años 90. Una economía globalizada, sociedad del conocimiento, flexibilidad en las relaciones laborales, y se plantea también para dar respuesta a unos nuevos riesgos sociales frente a un estado del bienestar y unas políticas sociales que sobre todo venían a cubrir pues, los viejos riesgos sociales, ¿no? La discapacidad, el desempleo, el fallecimiento, pero que estaban mucho menos orientadas a unos riesgos sociales como pueden ser pues, la dependencia, la igualdad de género, la inestabilidad en los vínculos laborales, etcétera, ¿no? Entonces, ¿en qué se centran o qué tienen de nuevo estas políticas? Pues fundamentalmente el énfasis en la prevención, en las políticas de apoyo a las familias, en la educación y en el desarrollo de capital humano, en la conciliación laboral, la atención a la infancia y también la inclusión laboral, ¿no? Entonces, en teoría puede resultar no excesivamente nuevo, pero yo creo que sí supone un enfoque novedoso, muy relacionado también con el paradigma de la inclusión activa y que, bueno, a veces se presenta, también el propio paradigma de la inclusión activa es muy vago y ambiguo, pues se presenta a veces como una vía intermedia entre lo que han sido las críticas neoliberales clásicas al estado del bienestar, lo que eran las aportaciones de la tercera vía de los laboristas británicos, etcétera, pero también las posiciones socialdemócratas clásicas, ¿no? Y yo lo que sí creo que tiene de bueno y de positivo y interesante este modelo es que pretende adaptarse a unos cambios reales que se han dado en las sociedades. Porque no estamos en el año 75, ni en el año 72, ni en el 85, ni en el 2005. Han pasado cosas, las cosas han cambiado, y yo creo que es una cosa que tenemos que tener en cuenta, y yo creo que el paradigma de la inversión social tiene en cuenta algunos de los cambios que han ido ocurriendo en estas décadas, ¿no? Y también yo creo que hay que decir que no implica necesariamente un juego de suma no nula, ¿no? Un win-win en el que todos ganamos, ¿no? Yo creo que la aplicación de este paradigma va a generar o puede estar generando ya ganadores y perdedores, porque uno de los elementos que es radicalmente nuevo o una consecuencia clara y nueva que tiene este modelo es que implica una reorientación del gasto social, y eso sí es importante. Implica gastar el dinero en unas políticas diferentes o en políticas que hasta ahora se estaban desarrollando poco. ¿Quién puede ganar en este modelo?
familias con hijos, la juventud, la infancia, los trabajadores pobres, las personas activas o por lo menos ocupadas en general. ¿Quién pierde? Pues las personas mayores, las que no pueden acceder al mercado de trabajo, las personas que dependen de rentas de sustitución. Entonces, yo creo que es obvio, incluso en términos generacionales, que habrá unos ganadores y unos perdedores, ¿no? El debate, ¿se está aplicando realmente en Europa estas políticas de inversión social? Pues hay quien dice que sí y que uno de sus efectos es un mayor empobrecimiento. Hay quien dice que todavía no estamos evolucionando hacia esos modelos y también habría que debatir hasta qué punto Euskadi, que por ejemplo tiene un gasto en familia muy reducido y tiene un gasto en personas mayores pues bastante superior a la media europea, hasta qué punto Euskadi está o ha estado desarrollando un modelo de inversión social. Hay personas, no sé si ayer, por ejemplo, Luis Anzo habló de este tema, pero hay personas que creen que la apuesta que tradicionalmente se ha hecho en Euskadi por las rentas mínimas de inserción suponen una aplicación de este modelo de inversión social. Bueno, yo creo que hay un debate hasta qué punto este modelo es válido y, sobre todo, si lo es, hasta qué punto las políticas sociales vascas están diseñadas en esa lógica de la inversión social o están diseñadas en otra lógica diferente, ¿no? Un segundo paradigma importante es el de la inclusión activa. Como Ana lo ha explicado muy bien, pues yo no voy a entrar a definirlo, ¿no? Sí me parece, bueno, la definición, la mejor política social es facilitar un empleo a quien no lo tiene. Eso es literalmente palabras de la anterior consejera de Empleo y Políticas Sociales y yo creo que define perfectamente cuál es el objetivo de este paradigma. Y a mí sí me ha interesado mucho uno de sus principales características para mí, que ya ha comentado Ana, es toda esa retórica de la rentabilización del empleo, del making work pay y sobre todo esto que los ingleses llaman, bueno, también ya perdonaréis, pondré algún vídeo en inglés, voy a usar mucha palabra en inglés, pero pues la perspectiva internacional es lo que tiene. Además, me han dicho que en Bilbao todos sabéis hablar inglés, entonces pues nada, pues algo de jerga inglesa pues va a tener que haber. Entonces, son el desarrollo de prestaciones fiscales y no fiscales que están condicionadas a la ocupación de un empleo. Luego hablaremos un poco más de ello, pero yo creo que es un cambio muy importante en este paradigma, ¿no? Yo creo que de la activación lo único que voy a decir, también para ir un poco rápido, es primero que no hay un modelo de activación claro, y eso ya lo ha dicho Ana, y que es posible que tampoco el modelo de activación rompe con la tradición que en Euskadi hemos tenido en relación a las rentas mínimas. Yo creo que desde sus inicios el modelo de rentas mínimas desarrollado en Euskadi ha estado muy orientado a la activación, si bien los últimos cambios que se han hecho en los últimos años lo han todavía enfocado más en ese sentido, pero no creo que el modelo actual de rentas mínimas muy basado en la activación rompa con una tradición anterior. Y sobre todo lo que yo creo que se puede insistir, más allá de las críticas que se le hacen, es que es posible, han hablado de activación, me pierdo porque son juegos de palabras, pero la inclusión activa, se habla también de inclusión activa, de activación. Yo creo que se puede hablar de un modelo de activación inclusiva, en el que los procesos de activación se hagan de una forma inclusiva. Nosotros hicimos un proceso de reflexión, por cierto, animados o más bien financiados por el Gobierno vasco, y yo creo que de ese proceso se deriva que es posible plantear un modelo que tiene una serie de características que ahora creo que no tenemos tiempo de desarrollar, pero que sí es posible desarrollar un modelo de activación que sea inclusivo. Y yo creo que eso es un elemento importante que yo entiendo y además comparto muchas de las críticas que se le hacen al modelo de activación, incluso al modelo de inclusión activa, pero creo que pasar de una idea de inclusión activa podríamos o deberíamos pasar a una idea de activación inclusiva, en la que las políticas de activación de los perceptores de rentas mínimas, por ejemplo, se haga desde parámetros inclusivos. Y creo que eso se puede hacer. Un tercer elemento interesante es también, y viene más del ámbito de la discapacidad y la dependencia, es todo relacionado con la individualización de la atención, la autodeterminación, el control.
etcétera, que yo creo que responde a dos motivaciones muy distintas, ¿no? Por una parte, adaptarse a las presiones económicas, y eso es evidente. Toda la retórica de sacar las prestaciones al mercado privado, la competencia entre proveedores privados, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también, y esta es la parte para mí más interesante, responde también a una demanda de un sector de las personas usuarias de un modelo de atención menos rígido, más centrado en la persona y más orientado a la promoción de su autodeterminación, más que empodere a los propios usuarios, ¿no? Y eso es una demanda real de una parte importante de los usuarios. Y eso yo creo que también está haciendo que cambie mucho el panorama de las políticas sociales, ¿no? Todo esto viene de un modelo, pues del modelo social de la discapacidad, que realmente creo que también es un paradigma, un cambio muy importante cuando se aplica conscientemente y cuando se aplica realmente el modelo social de la discapacidad, que es un paradigma importante que está cambiando las políticas sociales. Y bueno, pues en nuestro entorno se identifica pues, con la figura del asistente personal, con la prestación económica para la asistencia personal, etcétera, pero también en torno a lo que llamamos sistemas de pago directo, presupuestos individuales, etcétera, etcétera. Y son cambios que están, luego hablaré un poquito más en detalle de ellos, que todavía son muy limitados, aunque empiezan a ser generales en algunos países, pero creo que tienen un recorrido relativamente importante. Tienen sus ventajas. También tienen sus riesgos, porque no todas las personas mayores o con discapacidad se hallan cómodas en esta labor de gestionar sus propios apoyos. Pueden o tienen el riesgo de facilitar un empeoramiento de las condiciones de trabajo y de atomizar la fuerza de trabajo, que antes estaba la idea clásica en residencias y ahora está pues un poco ahí pululando por la calle. No siempre hay un control suficiente por parte de las entidades que dan estas prestaciones para controlar la calidad del servicio. Y yo creo que también hay una reflexión sobre en qué medida estos modelos que vienen de la discapacidad y la dependencia son aplicables en el ámbito de la inclusión social, ¿no? Luego hablamos un poquito más de eso. Hay otro cuarto paradigma que ya os digo que para mí tiene menos importancia, que es el que se puede llamar la recapitalización de los pobres, ¿no? El asset-based welfare, que es digamos, el bienestar basado en el patrimonio, ¿no? Y es unas políticas que se están adoptando en muchos países en el que piensan que más allá de unos ingresos, una renta regular, unos ingresos periódicos, lo que hay que hacer con la población en general y también con la población con menos recursos es dotarlas de propiedad y dotarlas de un patrimonio, ¿no? Bueno, Cameron dijo, no sé si es muy sincero, pero que además de recapitalizar a los bancos hay que recapitalizar a los pobres, ¿no? Pues probablemente habría que ver hasta qué punto lo decía de verdad, pero un poco, y estas ideas vienen más de Asia y de Estados Unidos, pero hay un cambio en ese sentido, ¿no? También un cambio en la idea y en la constatación de que las principales fuentes de desigualdad cada vez más están relacionadas con la acumulación del patrimonio del capital humano, del capital social, y eso enlaza con el paradigma del Estado social inversor, que el capital social y cultural y educativo es fundamental en la sociedad del conocimiento, y eso yo creo que es una cosa que es realmente, entonces, que hay que acumular capital relacional, capital social, pero también capital económico, ¿no? Y que las principales fuentes de desigualdad cada vez más vienen de la acumulación del patrimonio, que a menudo es además heredado, ¿no? Y que, bueno, pues en países como el nuestro pues hemos prácticamente rechazado además tasarlo o gravarlo, ¿no? Entonces, bueno, sobre esas ideas de acumular patrimonio, pues han desarrollado una serie o acumular propiedad, y las bondades de esa acumulación se han desarrollado una serie de políticas de las que, si tengo tiempo, voy a hablar, ¿no? También lo que decíamos, redes sociales y vínculos comunitarios, que por una parte viene motivado por la necesidad de dar respuesta a la crisis, y por ejemplo bancos de alimentos, etcétera, etcétera, serían una materialización de este nuevo énfasis en los vínculos comunitarios, pero también la facilidad que da la tecnología de vincular más fácilmente a las personas, ¿no? Y cada vez más son más comunes modelos de persona a persona, ¿no? Bancos de tiempo, voluntariado de persona a persona, que permiten que las redes sociales se articulen de una forma mucho más inmediata, mucho más directa, ¿no? Creo que hay una tendencia creciente a la utilización del voluntariado como mecanismo para la inclusión, y bueno, algo de lo que yo no voy a hablar mucho, pero es ese redescubrimiento de lo micro, del emprendizaje social, de la microfinanza, etcétera, 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 ¿no? Yo creo que estos movimientos tienen un riesgo, son importantes, pero tienen un riesgo de entenderse como iniciativas ideológicamente sesgadas
que facilitan el recorte del estado del bienestar, ¿no? Y en ese sentido es muy paradigmático todas las políticas, toda la estrategia que el gobierno conservador del Reino Unido ha puesto en marcha bajo el título de Big Society o sociedad fuerte, contrapuesto a la idea de gobierno fuerte, ¿no? Entonces, pues los conservadores ingleses lo primero que han hecho es una estrategia que es un poco difusa, pero que es una estrategia ideológicamente muy clara: promoción de una ciudadanía activa y del voluntariado, un nuevo énfasis en la acción local y comunitaria, apuesta por las redes de ayuda mutua y emprendizaje social, que yo creo que tienen una parte buena porque también recogen una serie de aspiraciones que creo que hemos tenido siempre, pero que también se pueden entender como un recorte más en las políticas de bienestar, ¿no? Y por último, y antes de empezar a hablar de algunas concreciones, yo creo que hay un enfoque que es transversal, cada vez más habitual, que es el, por llamarle de alguna manera, el de la eficacia y la experimentación, ¿no? La medición de los resultados de las intervenciones y la búsqueda de soluciones coste efectivas, ¿no? Muchas o la mayor parte de las intervenciones que yo voy a explicar ahora primero o se han experimentado previamente con pilotos relativamente amplios, y yo creo que eso, la experimentación social, el aplicar programas piloto que después se validan o se aplican de una forma más generalizada, es una tendencia cada vez más habitual que aquí también empezamos a utilizar. Y un segundo enfoque sería un poco el análisis de la relación de coste-efectividad y de la eficiencia de las intervenciones, buscando las que permitan mejorar a igual coste o mantener resultados a menor coste. Bueno, como no tenemos tiempo, yo creo que cada uno de estos enfoques requeriría una ponencia específica o unas jornadas específicas, y es verdad que todo este movimiento de la experimentación social y de la coste-eficacia pues tiene sombras y tiene luces, ¿sí? Entonces no tenemos tiempo, pero yo creo que también hay que decir que tiene sus sombras y sus críticas y sus razones para preocuparse, a la vez que razones que hacen que es un enfoque importante e interesante para mí, ¿no? Y bien, bueno. Bien. Y ahora me gustaría un poco centrarme, con un poco de tiempo, en algunas prácticas innovadoras, ¿no? Como pongo ahí, novedosas o por lo menos recientes. Que son recientes, eso os lo aseguro. Que sean novedosas y desde luego que sean innovadoras, pues yo no lo tengo tan claro, ¿no? La primera de ellas es la introducción en Francia del RSA, de Revenu de Solidarité Active, que ya en su propio nombre ya nos habla claramente de la activación, ¿no? Se introduce en 2009 tras una breve experimentación social también, un pilotaje en algunos departamentos de Francia, y sustituye al RMI clásico, además de integrar algunas otras prestaciones menores, pero fundamentalmente yo creo que es una prestación muy importante porque sustituye al RMI, y el RMI ha sido nuestro gran, bueno, no nuestro único, pero sí ha sido el gran referente de las rentas mínimas vascas desde que se crearon, por lo menos yo lo creo así. El RMI ha sido un modelo muy específico de activación, un modelo muy específico de inclusión, de rentas mínimas de inserción, y yo creo que el IMI, la renta básica, la RGI, siguieron de alguna manera muy de cerca aquella influencia teórica, ¿no? Entonces, ya no hay RMI y los franceses han cambiado bastante radicalmente de modelo de prestaciones económicas de garantía de ingresos. Ya no hay RMI, ahora hay RSA. Y yo creo que eso es un cambio muy importante. Y responde, y enlaza pues, con el paradigma de la activación que antes ha explicado Ana, responde a dos lógicas diferentes y que no siempre van unidas. Una es la de la incentivación, a partir de esa idea de la trampa de la pobreza, esa idea del no me compensa trabajar, con los salarios que hay, pues mejor me quedo en casa porque total voy a ganar lo mismo. Sea cierta o sea falsa esa trampa de la pobreza, responde a una corriente de opinión cada vez más común en Francia, que era el de la crítica o la denuncia de esas trampas de la pobreza y a la necesidad o a la voluntad de incentivar el acceso al empleo, pero también responde a otra lógica, que es la lógica de la complementación, ¿no? Frente a prestaciones que estaban pensadas sobre todo para sustituir rentas como el paro o la pensión de viudedad, que hay una renta más clara en la que se sustituye una renta que se ha perdido, ¿no? Las nuevas prestaciones lo que están mucho más orientadas es a complementar ingresos bajos, o bajos o intermitentes o inestables, ¿no? Y eso supone un cambio importante, tanto organizativo como conceptual. Y bueno, como os digo, responde también a un estado de opinión que yo creo que cuando hablo de adaptarnos a un contexto también tenemos que pensar qué está pasando en Euskadi, a un estado de opinión en Francia crecientemente crítico en la ciudadanía en general y sobre todo en algunos sectores de población muy cercanos a los perceptores de RMI, los que están un poquito por encima,
un estado de opinión muy crítico respecto al RMI, ¿no? Y luego, otra de las cuestiones importantes es que pasa de la idea de un ingreso mínimo, que incluso se llamaba así, por lo menos en Euskadi, a la idea de una prestación máxima, que es un poco juego de palabras, pero yo creo que ilustra bien lo que es, ¿no? ¿En qué consiste básicamente este ingreso? Pues consiste básicamente en hacer permanente y estructural el sistema que aquí llamamos de estímulos al empleo, ¿no? Lo que hace es se garantiza una prestación básica, que es la máxima para quien carece de cualquier ingreso, que ahora mismo hasta el año pasado eran 475 euros para una persona sola sin hijos. Y para quien tiene ingresos, la prestación se va reduciendo a razón de 38 céntimos por cada euro de salario. Entonces, tú no pierdes el 100%, bueno, aquí ya sabemos que tenemos un modelo un poco distinto, pero en teoría los modelos de rentas mínimas tú pierdes el 100% de lo que ingresas vía salario, el 100% de la prestación, y en estos modelos no pierdes ese 100%, sino que se te va reduciendo a una tasa menor, hasta que a medida que tus ingresos laborales van creciendo, la prestación se va reduciendo hasta que llega un momento en el que pierdes la prestación. Pero eso lo que hace, por ejemplo, es que una persona, ahora en Francia, una persona con un ingreso salarial de 500 euros tendría una prestación de 285 euros adicionales. De esa forma, el efecto, una persona con 2 hijos, por ejemplo, dejaría de percibir la prestación con 2.200 euros, pero hasta 2.200 euros vas percibiendo, bueno, hemos hecho algún trabajo en este tema y se ve un poco cómo avanza el gráfico, hasta 2.200 euros con 2.200 euros percibirás 10 o 20 euros, pero con 1.500, con 2 hijos, pues percibes una cantidad relativamente importante que se va reduciendo a medida que crecen tus ingresos, ¿no? De esa forma se suaviza el efecto diferencial, se incentiva el acceso al empleo y se compensa económicamente el empleo de bajos salarios. Esa lógica de la complementación, que yo creo que retóricas de la activación al margen, yo creo que es un cambio importante porque creo que ha sido y va a ser más importante el fenómeno de los trabajadores pobres, y yo creo que las prestaciones de garantía de ingresos se tienen que preocupar de las personas que no tienen ingresos, pero también de las personas que trabajando no tienen ingresos suficientes para superar la pobreza, ¿no? También introduce medidas, pero de esas no vamos a hablar, pues la atención individual, el acompañamiento, el refuerzo de los servicios de empleo, una retórica pues que aquí ya conocemos. Y por hablar de innovaciones, esta RSA se financia con una tasa del 1,1 sobre los ingresos de capital, los fondos de inversión, los fondos de pensiones, etcétera, etcétera. Y esto además lo introdujo Sarkozy, o sea que, bueno, pues podría ser algo que aquí podríamos, ¿no?, establecer una financiación específica para unas políticas sociales gravando las rentas de capital, pues no me parece mala idea. Bueno, la valoración general, de todas maneras, de esta prestación no es buena, porque no accede, ni muchísimo menos, todas las personas que deberían tener derecho a acceder, y sobre todo no acceden los trabajadores pobres. Se calcula que apenas 1/3 de las personas que trabajando tendrían derecho a la prestación no están accediendo a ella. Para quien no tiene trabajo y solamente percibe la prestación básica, la prestación está perdiendo poder adquisitivo muy rápidamente porque no se está actualizando ya desde antes de la RSA. Entonces, hay un riesgo de desatender las necesidades de quien no puede acceder a ningún empleo por centrarnos tanto en los que tienen bajos salarios. Prácticamente no hay entradas al sistema desde el empleo, sino en todo caso gente que no tenía un empleo y que empieza a recibir esos estímulos, pero no como debería haber sido gente que ya está en empleos de bajos salarios y que accede directamente a recibir ese complemento. Problemas organizativos debidos a la inestabilidad de coordinar servicios locales y de empleo, que son problemas que aquí conocemos perfectamente, pero también organizativos debido a la inestabilidad de las trayectorias laborales, ¿no? Y para una prestación que debería, o que se había pensado para ser más fácil de entender, más legible y sobre todo más adaptada a esos itinerarios tan discontinuos, pues tampoco lo está haciendo, ¿no? Luego hablaré un poquito de la competencia que tiene con los sistemas fiscales. Bueno, el mismo cambio o un cambio muy parecido se está haciendo en el Reino Unido. Yo creo que una conclusión importante es que 2 de nuestros países más cercanos, más fuertes en Europa, con modelos sociales diferentes, pero potentes también, cada uno desde su punto de vista, han cambiado los sistemas de rentas mínimas de una forma bastante radical. El segundo cambio es el Universal Credit británico, que va a empezar este mes de octubre, gradualmente, y que supone también un cambio radical. Lo ha introducido el gobierno de derechas, de Cameron, y lo que hace es
la renta mínima que existía en el Reino Unido, la prestación no contributiva por desempleo, las ayudas a las viviendas y las desgravaciones fiscales para bajos salarios, que eran la base o una de las bases fundamentales del sistema británico, las aglutina en una sola prestación, al que llaman crédito universal, que de universal no tiene nada, pero le llaman crédito universal. Y la idea un poco es la misma. Tiene una tasa de imposición del 65%. Quiere decir que la prestación se reduce en 35 céntimos por cada euro ganado. Se reduce en 35 céntimos hasta que al final deja hasta desaparecer con cierto nivel de ingresos. Bueno, es más complicada que el RSA. Algunos ingresos no computan, como ocurre con los estímulos en empleo. Se aplican algunos topes. Y la cuantía básica, la que recibes cuando no tienes ningún otro ingreso, pues está también muy determinada por la discapacidad, por los costes de atención infantil, por los costes de atención a la dependencia, por la presencia de niños. Entonces, su cálculo es un poco más complejo, ¿no? Y también introduce elementos de condicionalidad mucho más estrictos. Por ejemplo, la obligación de participar en actividades de voluntariado, que tampoco nos suena aquí a cosas raras, ¿no? Y está muy vinculada o muy orientada a evitar las trampas de la pobreza, a ese modelo de la rentabilización del empleo, que quiere decir, bueno, que insisten en que acceder a un empleo sea siempre mejor que no estar en un empleo, ¿no? Y bueno, también por descansar un poquito, os voy a poner un vídeo muy cortito, ya os digo que es en inglés, pero se entiende muy bien, y que pone de manifiesto en qué medida, por mucho o por menos los cálculos que se han hecho previamente, eso de la rentabilización del empleo pues no es tan fácil, porque a poco que empieces a tener en cuenta las cotizaciones sociales, el IRPF, los gastos de atención infantil, incluso en este modelo, pues no es tan sencillo, ¿no? A ver si lo puedo... ¿Hay voz? Sí, se puede poner voz bien, si no... No, pues no vamos a parar porque vamos a perder mucho tiempo. Bueno, pues es una pena, pero bueno, lo que este vídeo, que me parece bastante interesante, lo que pone de manifiesto es en qué medida, por mucho que se diseñen para hacer rentable el acceso al empleo, a partir de ciertas cantidades, a partir de que empiezan a aparecer ciertos gastos externos, pues tampoco ocurre eso, ¿no? Desde luego, desde lo que es el punto de vista de la incentivación, pues no siempre acceder a un empleo mejora la situación anterior. Universal credit will make work pay, but does it? And will it help the welfare? The government is undertaking a major reform to the welfare system called universal credit. They say universal credit will make work pay, but does it? And will it help families reach what the public think is an acceptable standard of living, what we call the minimum income standard? Meet Lucy. Lucy is a lone parent with 2 young children. She's looking for work. Without work, she is £140 short of what she needs for an acceptable standard of living. If she works 10 hours a week on the minimum wage, the money in her pocket will increase rapidly. She has £49 a week more than before. But the family is still £91 short of what they need. If Lucy increases her hours, the support she gets in universal credit is sharply withdrawn, and she has to start paying for childcare. The cost of childcare has increased at twice the rate of inflation. If Lucy works 29 hours a week, the family is only £7 better off than when she worked for 10 hours. And if Lucy works 30 hours or more, she will have to pay income tax on top of extra childcare. She will actually be worse off than when she worked fewer hours, and her family will still fall short of an acceptable standard of living.
So universal credit does make work pay, but only up to a point. The rate at which it's withdrawn, combined with the high cost of childcare, makes it hard for families on low wages to make ends meet. Other family types fare under universal credit. Please visit. Bueno, pues ya veis que incluso en las prestaciones en las que lo que se pretende es... En las prestaciones en las que se pretende es que las personas estén mejor cuando acceden a un empleo, pues ya veis esta mujer cómo tiene que andar corriendo y al final el dinero se le va cayendo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pues yo creo que son prestaciones interesantes, pero que hay que tener en cuenta cómo se diseñan y para qué y qué efecto tienen, ¿no? Y luego, Ana ha hablado de la utilización de herramientas fiscales y a mí me parece que es una reflexión interesante porque estas dos, tanto el RSA como el Universal Credit, lo que han hecho es o eliminar o por lo menos competir con unas herramientas que ya existían en otros dos países y que para mí tienen un interés mayor, ¿no? Que eran los créditos fiscales no reembolsables para trabajadores de bajos salarios, que fundamentalmente lo que consisten, y ahí no estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Ana, porque los créditos fiscales, las desgravaciones fiscales que tenemos aquí no te dan más dinero del que tú has puesto y desde ese punto de vista benefician fundamentalmente a las clases altas y a las clases medias. Los sistemas que existen en Francia y sobre todo en Reino Unido, lo que hacen es dar más dinero del que han adelantado a las personas con bajos ingresos. De alguna manera, el sistema fiscal se convierte en un prestador de prestaciones económicas netas, no necesariamente lo que tú has puesto, sino te dan más. Y además, ese funcionamiento recuerda mucho al impuesto negativo, incluso algunas propuestas de renta básica o de renta básica universal que se basan en ese mismo mecanismo. Y lo que hacen es no llevar a los trabajadores pobres al sistema de rentas mínimas, que yo creo que es una ventaja por varias razones, no llevar a los trabajadores pobres al sistema de rentas mínimas y además hacer el sistema fiscal mucho más progresivo. A mí me parecía que era, sobre todo el sistema tax credits británico era bastante interesante, pero el gobierno de Cameron lo que ha hecho nada más llegar y las políticas, tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido, las políticas de apoyo a los trabajadores de bajos salarios estaban sobre todo articuladas en torno a estas medidas fiscales y lo que han hecho el gobierno de Cameron ha sido eliminarlo y volver a mandar a todas esas personas, familias de bajos salarios, a este sistema de rentas mínimas. Bueno, por hablar también ya de algunas prestaciones concretas, pues podemos hablar del caso de Holanda. O el caso de Holanda, por ejemplo, que en su sistema de atención a la dependencia, que está financiado vía cotizaciones, no como aquí que pensábamos que lo íbamos a financiar del aire, está financiado vía cotizaciones individuales, como en Alemania, como en Francia, etcétera. Y lo que permite es a la persona, le da un presupuesto individual, una cantidad concreta y permite elegir entre el uso de los servicios tradicionales, servicios concertados o públicos, atención directa o mediante la contratación directa de asistencia personal o domiciliaria, incluso de un familiar, siempre que se le haga un contrato, ¿no? El importe es un poco más pequeño que si eliges acudir a un centro, porque supone que lo vas a gestionar con más eficiencia, pero es un primer avance importante el que se ha hecho en Holanda en la idea de estos presupuestos individuales de los que tú puedes disponer como tú creas que es interesante, ¿no? Y la cuantía de prestación, el dinero que tienes para manejarte, pues es importante porque en 2008 el importe medio de la prestación era de 1.400 euros. Más importante me parece la apuesta que este gobierno británico está haciendo también en una estrategia de personalización por los fondos individuales, ¿no? Entonces lo están haciendo de una manera, desde que entraron en el gobierno en 2011, bastante agresiva y existen dos fórmulas, ¿no? Una es el pago directo, que es un poco parecido, te dan el dinero y tú contratas en el mercado a los proveedores de servicios que tú quieras, y también los planes concertados que se negocian bien con los servicios sociales municipales, bien con alguna entidad especializada, en los que las personas definen su plan de atención y con el dinero que tienen, no solamente a qué centro quieren ir, sino dentro de ese centro qué servicios quieren recibir, etcétera, etcétera, ¿no? Las evaluaciones pues, ya apuntan algunos resultados positivos, pero también se critican otros aspectos, ¿no? La burocracia, la inadecuación de esos fondos a ciertos perfiles, la apertura de una puerta a la privatización, etcétera, etcétera. Yo creo que también, hablando de innovaciones, y sin tener que irnos a la perspectiva internacional, creo que Guipúzcoa constituye también un paradigma en el desarrollo de la prestación, y no porque yo venga de Guipúzcoa, un modelo en el desarrollo de la prestación de asistencia personal y de los modelos de vida independiente.
porque la asistencia personal es reclamada por los movimientos que trabajan en el ámbito de discapacidad como un derecho, y realmente Guipúzcoa hoy en día concentra la práctica totalidad de las prestaciones de asistencia personal que se dan no solamente en la CAP, sino todas las que se dan, prácticamente todas las que se están dando en el Estado, con más de 1000 prestaciones en vigor. 1000 prestaciones de asistencia personal, que quiere decir 1000 personas atendidas por un asistente personal, la mayor parte de ellas además mayores, no personas con discapacidad, y más de 1000 personas contratadas para prestar esas ayudas, con cerca de un 20% del gasto foral que hace la Diputación en el sistema de atención a la dependencia, el sistema estatal, se van a esas ayudas, ¿no? Yo creo que al margen de que se trate de una prestación vinculada a la ley de dependencia, tiene un recorrido importante. Y así se está aplicando también, por ejemplo, en el Reino Unido, en lo que se refiere al trabajo con personas con necesidades de apoyo individual intenso, de drogas, salud mental, al margen de la importancia que tiene conceptualmente o como cambio de modelo y también como nicho de creación de empleo. Bueno, como ya he llegado al esto lo cierro y termino en 5 minutos. Una plasmación, cambiando un poco de tema, una plasmación bastante clara de lo que llamamos este bienestar basado en el patrimonio son lo que en algunos países conocen como cuentas de desarrollo individual, ¿no? Que consisten en dar a los niños, bien a los niños con un cierto nivel de recursos, bien a todos los niños, un patrimonio en su nacimiento o en ciertos momentos de su vida que se va revalorizando en cuentas de ahorro hasta que pueden dedicarse al fin previsto o hasta que se cumple la mayoría de edad. Y además, en algunos modelos, no en todos, esas aportaciones privadas que hacen además de esa aportación, cada vez que la familia hace una aportación, el Gobierno la iguala o la supera. Si una familia consigue ahorrar 1.000 euros, el Gobierno pone 1.000 euros más. De esa manera se incentiva el ahorro, o a veces incluso las tasas son de 1 a 1, pero a veces son de 0,5 a 1 o de 1 a 8, ¿no? Tú pones 1.000 euros y el Gobierno te pone 8.000. Hay modelos muy distintos, ¿no? A veces están orientados a cubrir gastos educativos y en otros casos pues el uso del dinero acumulado es libre y se usa para lo que se quiera, ¿no? Y creo que es un enfoque que tiene mucho que ver con el de la inversión infantil. Y están, bueno, pues los países asiáticos que también empiezan a ser también modelos que tienen cierto interés, por ejemplo en Singapur, que están trabajando mucho las políticas de atención a la infancia, por cada nacimiento son 3.500 euros y un euro por cada euro ahorrado, ¿no? Y eso después pues, se puede destinar a atención infantil o formación universitaria. El Reino Unido, que también ha innovado bastante en este campo, puso una prestación de este tipo, menos ambiciosa, pero pues el Gobierno actual la eliminó nada más llegar. Y se ha propuesto también, y me parece una propuesta interesante, un fondo de este tipo para toda la Unión Europea. Se ha propuesto sin éxito. Julián Legrand, que es una persona que yo creo que tiene bastante interés en las propuestas que hace, y se ha propuesto una propuesta de una cuenta de este tipo. Y existen también, y también creo que son interesantes, sobre todo en Estados Unidos, programas de este tipo para personas adultas, sobre todo para facilitar el acceso a la formación, el acceso al emprendizaje, el acceso para crear un empleo, el acceso a la vivienda. Son iniciativas más aisladas, pero yo creo que los gobiernos el gobierno norteamericano cada vez están más interesados en desarrollar este tipo de prestaciones, que además están también muy relacionadas con lo que son los programas de alfabetización financiera, que cada vez en estos países donde la exclusión financiera, en el sentido de no tener acceso a cuentas corrientes, etcétera, es un problema bastante importante, pues cada vez en más países lo que están intentando es ofrecer una formación en todos los aspectos de la acumulación del patrimonio, la gestión del patrimonio, la gestión de las relaciones con los bancos, el sobreendeudamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Otra innovación, otra novedad que a mí me ha parecido interesante y significativa en el ámbito de las prestaciones económicas es el uso de las tarjetas de prepago, ¿no? Que, por ejemplo, yo creo que actualiza la figura de los food stamps norteamericanos, y que, por ejemplo, en el Reino Unido se vinculan, por una parte, al crédito universal y a los presupuestos individuales, pero también, y hay que decirlo, a la voluntad de controlar el uso de las prestaciones económicas por parte. Son tarjetas de prepago que solamente puedes utilizar para ciertos gastos, normalmente para comida, ropa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces desde luego, permiten una gestión mucho más rápida de las ayudas, etcétera, etcétera, pero ya introducen para empezar, una sospecha de a qué va a dedicar el dinero de estas personas, ¿no? Y por eso no es, por ejemplo, pues casualidad
que donde están adquiriendo en Europa un cierto desarrollo sea en el Reino Unido o en Italia, donde pues, el sistema de rentas mínimas es prácticamente residual, y donde en Italia ahora mismo, y como respuesta a la crisis, se ha introducido en 12 ciudades una carta con una cuantía de entre 230 y 400 euros para la compra de alimentos y material doméstico, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que las nuevas tecnologías, yo no he querido hablar mucho de las nuevas tecnologías en esta ponencia, pero sí que están permitiendo cambios bastante importantes, cambios a la hora de relacionar a las personas individuales mediante las redes de peer-to-peer, etcétera, etcétera, pero también cambios en la gestión de las ayudas y cambios en el control del comportamiento de las personas que reciben ayudas. Otro de los elementos que yo creo que está cambiando bastante es un enfoque que a mí me gusta, una experiencia es el de las épiceries sociales francesas, las tiendas de ultramarinos, que yo creo que, por una parte, creo que cada vez hay más, y eso es un retroceso, me parece a mí, un interés por volver a las políticas, a los programas que garantizan unos niveles de nutrición y de alimentación mínimo, lo cual es bastante sistemático de a qué situación estamos llegando, pero el desarrollo de estas tiendas sociales en Francia, sobre todo en Francia, yo creo que está planteado desde una óptica más comunitaria, más del desarrollo de acompañamientos educativos, de talleres, no desde la óptica de los bancos de alimentos que pueden en algunos casos limitarse a repartir alimentos, sino desde una óptica mucho más importante de, por una parte, garantizar la alimentación, por una parte, dar respuesta a unas necesidades concretas, pero sobre todo de establecer vínculos, de aprovechar las redes comunitarias, ¿no? Tenía aquí un pequeño vídeo, pero no os voy a poner. Yo creo que ese ejemplo a nivel más concreto de las épiceries sociales francesas, en Bayona hay una, pues es bastante interesante. Otro, ya voy terminando, otro de los modelos nuevos que a mí me parece, y además que no es necesariamente un retroceso, sino que a mí me parece un avance importante, es el modelo de Housing First en el ámbito de las personas sin hogar, ¿no? Lo primero es la vivienda, quiere decir, se basa en la idea de que la clave para iniciar un proceso de inclusión es una vivienda lo antes posible. Lo primero, una vivienda. Entonces, el acceso a la vivienda se convierte en la base y en el inicio de un proceso y no en su fase final o intermedia, ¿no? Y se cuestiona un poco los procesos actuales que entendemos como de escalera o progresivos, sino lo que te dicen, oye, es pasar de recursos temporales e intermedios de baja intensidad, orientarse cuanto antes hacia modelos más incondicionales, más estables, de alta intensidad de apoyo y en viviendas dispersas, no en centros residenciales, sino en viviendas de pequeño tamaño. Y es un enfoque que ya hace algunos años que se empezó a desarrollar en Estados Unidos, pero que cada vez se está aplicando con más fuerza en ciudades de Europa, y de hecho se acaba de presentar un estudio, un piloto desarrollado en 10 ciudades de Europa, 5 donde se ha hecho la intervención y 5 de control, donde se ha evaluado durante algunos meses los resultados de este programa, y bueno, ahí tenéis algunos datos sobre qué resultados ha tenido el programa, y apuntan a que tiene resultados positivos, y no solamente positivos en términos de inclusión social, no tanto en términos de empleo, por ejemplo, pero sí en términos de satisfacción, de calidad de vida de las personas atendidas, sino incluso en términos de coste-efectividad. Y para terminar, creo que también hay que hacer referencia a los nuevos modelos de financiación que se están imponiendo. Todo esto del macrofunding, etcétera, etcétera. Yo creo que hay un modelo nuevo, que no sé hasta qué punto, creo que también es criticable desde muchos aspectos, pero que está adquiriendo mucha fuerza. El gobierno de Estados Unidos lo está impulsando muy claramente, el gobierno británico también pues ya veis qué orientaciones ideológicas hay detrás, que es el de los bonos de inversión social. Y lo explico muy rápidamente porque es un sistema bastante curioso. Y es que el gobierno contrata a las entidades sociales un programa que debe ser innovador, que financian completamente un inversor privado. Y el inversor privado solo recibe el rendimiento, el X% de ganancias y además el capital que había puesto si ese proyecto innovador cumple con unas condiciones de efectividad y de eficacia determinadas previamente. Entonces, de alguna manera, todo este mundo de las capital riesgo, etcétera, etcétera, pues se traslada a las entidades sociales, se vincula el patrimonio, la propiedad, el mundo de la empresa, se busca la innovación, se busca medir la eficacia, y lo que se hace es que el gobierno solo paga si al inversor, que tiene además su broker, etcétera, etcétera, solo paga al inversor si hay resultados. Bueno, yo creo que es un modelo interesante de conocer, interesante de saber que hay países y gobiernos en los que esos modelos se están intentando establecer con fuerza. Otra cosa es la valoración, las críticas o las valoraciones positivas que podamos hacer de esos nuevos modelos, ¿no? Pero creo que también definen un poco por dónde están yendo las cosas. Y para terminar,
pues un poco lo que os decía al principio, ¿no? Yo creo que una muy buena parte de las tendencias de las que yo he hablado así tan rápidamente se pueden entender como un retroceso en los planteamientos clásicos del estado del bienestar. Activación, condicionalidad, acumulación del patrimonio, empresa privada, y además creo que hay que decir, y ya lo he explicado claramente, pues que muchos vienen desde un ámbito ideológico político de la derecha o del centro derecha. Pero creo que también hay que insistir en que la mayor parte de ellas incluyen elementos de interés que no se tienen que desechar y que responden a cambios reales en el contexto socioeconómico y también en las aspiraciones de la ciudadanía y de las personas usuarias. Y creo que también tenemos que ser conscientes, y yo creo que esa es mi conclusión, que quienes defienden un estado del bienestar fuerte, unas políticas sociales fuertes y sólidas, la postura no debe ser meramente conservadora, no debe ser meramente de resistencia, de decir, oye, que nos mantengan lo que teníamos. Queremos los mismos recursos, los mismos servicios, la misma forma de trabajar que teníamos en el año 75, en el año 85, en el año 2005. Yo creo que realmente, aunque creo que muchos de los cambios a los que he hablado tienen tantas debilidades y permiten la introducción de efectos negativos como ventajas, pero creo que desde luego es fundamental que asumamos los cambios socioeconómicos que han pasado en los últimos, no en los últimos 5 años, sino en los últimos 30 años, creo que a veces no lo hacemos, asumir los cambios socioeconómicos que han pasado en el mundo y adaptar nuestros servicios a esos contextos sociales. Entonces creo que en ese marco la innovación es esencial y creo que además hay un margen muy importante para la innovación, y lo único que espero es, pues, de todo este rollo que os he metido, pues que alguna idea, alguna experiencia os pueda resultar útil para la reflexión. Muchas gracias. Bueno, eskerrik asko bioi, aunque estamos un poco fuera de tiempo, 5 minutitos así para hacer preguntas y que vamos a dejar. Así que quien tenga algo que preguntar. ¿Nadie? Así. Egunon, mi nombre es Brenda Castrillo. A Ana agradecerle toda la exposición, por supuesto, todo el ámbito filosófico en el cual se basa toda la política de inclusión de la Unión Europea y también de los países, ¿no? Y un poco a Joseba con el último planteamiento me parece que yo creo que las personas lo que necesitan, bueno, creo yo, lo mínimo, ¿no? Pues una vivienda, un mínimo salario, etcétera. No es más fácil de alguna manera que las personas se puedan insertar. Este es un mercado globalizado. Hay circuitos para gente que tiene mucho dinero y circuitos para gente que no tiene absolutamente nada. Entonces, cuando explicas las nuevas innovaciones, a mí me parece que todo ese circuito de la pobreza se está trasladando al campo financiero. Es decir, está bien, es decir, las tarjetas, yo te digo, en Filadelfia, por ejemplo, ¿dónde van esas viviendas? ¿Dónde se ubican esas viviendas? Si vos vas a los Estados Unidos, todo es norte, sur, este y oeste. ¿Dónde viven los negros y los latinos? ¿Dónde hacen esta innovación supuestamente de los housing o adaptables a esta gente que puede pagar 16 euros. Es decir, ¿qué es lo que estamos haciendo? Sacando de los circuitos a la gente que expoliamos. Es decir, porque yo creo que hay una visión detrás de todo esto, de este mercado, de inculcar todo este circuito de la pobreza al sector financiero. Cuando vos decís que está el libre mercado, está ahí para que yo compre ese servicio, me dan 500 euros y yo compro ese servicio. O sea, está el libre mercado para comprárselo a qué empresas, ¿no? Que están ahí alrededor de todo ese mercado financiero que está ejerciendo sobre esa red o ese circuito o esa concentración de la pobreza o ese campo de concentración que hemos hablado, que lo hablan muchos autores, ¿no? Entonces yo creo que se traslada desde ese mercado, o sea, lo que estamos hablando de la inclusión, porque casi todas las políticas están, lo que nos expuso nuestra compañera ayer, socióloga del BIC y luego Ana, cómo se están construyendo políticamente y filosóficamente estas políticas. ¿Realmente estamos contribuyendo para trabajar realmente con la gente cuando vemos que cuando vos sacas una subvención, el 80% son para salario de las personas que están trabajando? ¿Llega al sujeto de estudio? ¿Qué es lo que llega al sujeto de estudio?
No, o sea, replantearnos todo eso. ¿Qué es lo que llega realmente al sujeto de estudio? ¿Qué hace? Es decir, todas necesitamos un salario, claro, se pide subvención y lo primero es para los salarios, pero entonces estamos como, como en un ámbito que no salimos de ese espacio, ¿no? Pedimos la subvención, los salarios, hacemos un proyecto tal, reducimos qué es lo que estamos haciendo en ese pequeño nicho de 10, 20 personas, insertarlas a qué, como planteaba Ana, insertarlas a qué empleo, o sea, si leemos la renta de garantía de ingresos, si nos ponemos a leer detenidamente, o sea, está incluida en ese proyecto de inclusión de la Unión Europea, renta vinculada, ¿a qué hora se pensó pasar la renta de garantía de ingreso al ámbito de la economía, cuando antes lo llevaban los ayuntamientos? No sé, bueno, yo no he vivido aquí muchos años, pero te quiero decir, ¿en qué momento el Partido Socialista con Zabaleta se hizo un pacto para trasladar la renta de garantía, a ese ámbito? Es decir, son tantos elementos, ¿no? Es decir, ¿con qué filosofía en el fondo? Entonces hagamos dos circuitos, porque como dice Ana, estamos en un mercado estratificado totalmente, es decir, con respecto, por ejemplo, a la variable migración que no se ha hablado, pero a ver, el mercado español que ha necesitado y el vasco, mujeres que vengan a trabajar en ese ámbito. ¿Se ha cambiado el rol de género ahí? No, tampoco, es otro repaso que habría que hacer, bueno, que aquí hay muchas frentes, ¿no? Pero yo creo que, bueno, pues está todo esto, estas preguntas y análisis que podemos debatir, pues acerca de lo que se ha hablado aquí, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias. Si alguien quiere aportar alguna cosa sobre lo que he dicho. Bueno, yo la verdad es que estoy de acuerdo en la reflexión que haces, y como es un poco, tocas varios temas, yo sí insistiré en un tema. Sí hay un intento en muchas de las novedades que vemos en impulsar el uso de la empresa privada, de incluso las empresas financieras, de introducir toda la lógica del mercado en las políticas sociales. Eso yo creo que es evidente, eso no es una innovación, eso lleva muchos años siendo así. Creo que también, y eso es verdad, y hay que ser muy, muy consciente de ello, creo que también hay que darle la vuelta a ese argumento. Algunas de las políticas, de las innovaciones de las que hemos hablado, responden a necesidades reales. Por ejemplo, el ámbito de la asistencia personal, de la vida independiente, de los presupuestos individuales, responde a una demanda, por lo menos de una parte, del movimiento de la discapacidad. Y eso es evidente. Eso es evidente, que incluso traía algún vídeo que no me ha dado tiempo de poner. Entonces, las cosas a veces no son tan sencillas, y entonces creo que introducir la elección es una retórica ideológica muy concreta, pero también es una demanda de una parte de la ciudadanía y de las personas, además, a las que prestamos esos servicios. Entonces, tiene mucho de malo, pero también, por ejemplo, toda esta retórica de la elección y el control tiene sus aspectos positivos. En el ámbito de la activación, tratar a los trabajadores pobres y preocuparse del problema de los trabajadores pobres y preocuparse de que las trayectorias hoy no son tengo sueldo o no tengo sueldo, sino tengo un sueldo pero hoy son 2 horas, mañana son 3, 15 días no trabajo y 20 días sí trabajo. Adaptarse a esos cambios que no eran tan frecuentes en los años 70, también lo sabría, pero no eran tan frecuentes. Entonces, que el sistema de protección social se adapta a esos cambios, yo creo que también yo no me creo en muchas cosas de la retórica de la activación, pero también responde a unos cambios reales. Pretender adaptar los sistemas de protección social a una sociedad que ya no que tiene que vivir en la sociedad del conocimiento, en una economía globalizada, en la que ya no hay puestos de trabajo para el que solamente, o hay muy pocos, ya nadie va a entrar a Michelin, a trabajar 30 años en Michelin, como pasaba cuando yo era pequeño, pues adaptar la protección social a esos cambios yo creo que es necesario. El problema está en que muchas veces, bueno, pues con esa excusa nos meten unos puros grandes, ¿no? Pero creo que también hay que... Sobre todo yo creo que la idea es que muchos de esos cambios tienen cierta razón de ser, y lo que hay que hacer es, pues como un poco lo que planteaba en el campo de la activación inclusiva. El modelo de activación tiene muchos riesgos, pero se puede plantear desde parámetros que a mí me parecen muy constructivos. Muy constructivos. Eso se puede hacer en la activación y se puede hacer incluso con lo que es la participación de las empresas privadas, de las empresas de economía. Pues ahora mismo la UE acaba de regular los fondos de emprendimiento social
para la economía social. Bueno, pues es una retórica del mundo financiero, pero que creo que poco a poco irá beneficiando a las empresas de economía social, a las empresas de inserción, a los centros especiales de empleo, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que, termino, la valoración a veces es un poco más matizada de lo que puede parecer a primera vista. Yo creo que ya vamos a tomar café. Quedamos a -20, en vez de media hora, 25 minutos, para ir acortando. Bueno.